El caso real. Ustedes podrían pensar que en algún escenario no es muy traumático que yo active o desactive pues esta compresión. Veamos un ejemplo real. La clienta María pues tenía su tienda y había determinados aspectos estéticos de su tienda pues que no estaban funcionando muy bien. Le dio acceso al back office y al FTP, a los desarrolladores del tema para que le hicieran las correcciones necesarias. Solo que los desarrolladores desactivaron evidentemente la compresión de JavaScript y de CSS para poder hacer los ajustes necesarios y se les olvidó volver a ajustarla. Al día siguiente, María detectó que visiblemente su tienda cargaba muchísimo más lento. La cuestión es que este tema tenía una especie de loading, de imagen de cargando, que no se desaparecía de la pantalla hasta que terminaba de cargar todo el contenido de la página. Al desactivar la compresión de JavaScript y CSS, los desarrolladores durante sus ajustes, pues el tiempo de carga total del sitio y de renderización del contenido se vio afectado. Por tanto, esta imagen de cargando llegaba a estar presente en la carga de la tienda casi el doble del tiempo que antes. Aquí tenemos una comparación donde se puede ver en la parte superior la carga del sitio sin compresión y en la parte inferior la carga del sitio con compresión. Como pueden ver, nada más iniciar el renderizado del contenido, ya hay una diferencia de más de 2 segundos. Eso se va sumando y en cuanto a la carga del índice, o sea, cuando se empieza a mostrar el primer contenido visible, sigue existiendo una diferencia de 2 segundos. En la visualización, básicamente del contenido completo que se está visualizando en la parte visible de la página, ya hay aún más diferencia y el tiempo de bloqueo también tiene pues un impacto en la carga del sitio. Aquí tenemos algunos otros elementos un poco más ampliados y lo que quiero que noten es este parámetro que es básicamente las peticiones que se hacen al sitio. Vean, sin compresión 532 y con compresión 455. He de aclarar que esta tienda tiene muchísimas imágenes en el home, que no es lo que yo recomendaría para un home. Vamos a hacer un video de optimización específica para el home de una tienda, pero vean que hay una diferencia notable. Sin compresión podemos ver la cantidad de peticiones por tipo de contenido. Imágenes son 444, lo cual son muchísimas, pero no las podemos quitar sin tener una afectación, digamos, en el home. Pero vean, JavaScript 45 y CSS 35 peticiones. Ahora, cuando vemos con compresión, con la compresión activa, pues los JS bajaron de 45 a 4 y los CSS bajaron de 35 a 3. Por supuesto, las fuentes externas no las podemos quitar de encima, son 6. Las imágenes básicamente tampoco, pero incluso el HTML también bajó en la cantidad de peticiones. Y esto también tiene un impacto en el tamaño, aunque puede ser un poco menor, pero los JavaScript, esto está expresado en bytes, 410 kilobytes y con compresión 315. El HTML, la compresión de HTML fue muchísimo, de 336 kilobytes a 70. Y los CSS, pues en este caso subieron un poquito de 149 a 152.
Como pueden ver, y especialmente acá, la cantidad de peticiones que se hacen de JavaScript y CSS, pues disminuyen drásticamente.